Bien, seguimos con ustedes a través de esta señal y en las redes sociales, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa. En 2022 se renovaron distintas representaciones en la Universidad Central de Venezuela. La Federación de Centros Universitarios, que durante 2 años no había realizado sus elecciones, fue renovada y aquí estuvieron también parte de esos voceros. Se renovaron también los egresados, la representación de los egresados en el Consejo Universitario, la representación de la Asociación de Profesores de la UCB, y ya tenemos la información, ya ha sido notificado por la rectora Cecilia García Rocha, y también ya algunos medios de comunicación han reseñado que para el 26 de mayo se va a llevar a cabo la renovación de autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Para hablar de este tema está con nosotros en estudio Amalio Belmonte, secretario de la UCB, a quien es un gusto que nos acompañe, lo recibimos acá. Gracias por estar con nosotros. Finalmente un proceso que es esperado por años, tanto por los estudiantes como por supuesto también para quienes forman parte de esta casa de estudio. 26 de mayo es esa fecha. ¿Cómo se prepara este proceso? Porque entendemos que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lleva a que precisamente se pueda definir la forma para renovar a las autoridades de la UCB, y finalmente se va a ver el 26 de mayo en una jornada a 2 vueltas, por lo que entendemos. Sí, bueno, buenas tardes para ti, Carlos, para toda la audiencia. Grato que podamos hablar de la universidad. La noticia en beneficio del país y de la institución que yo represento, que es la Universidad Central de Venezuela, ha sido acogida con mucho beneplácito. ¿Por qué? Porque es una ratificación de un evento que tiene una carga de civilidad y es un símbolo muy importante, porque a partir de allí, de acuerdo con la sentencia, debe ocurrir un proceso similar en el resto de las universidades autónomas. Claro. Nosotros aspiramos que también todas las universidades puedan hacer elecciones, las que son experimentales, las que han sido creadas por el Ejecutivo Nacional, que cada comunidad pueda expresarse bien. Lo importante de esto, que es uno de los valores esenciales de la universidad, que es la posibilidad de renovar sus autoridades, el ejercicio de la democracia interna con plena vigencia de la autonomía, está garantizado en el sentido que esa se ratifique a partir de estas elecciones. Habían unas trabas, habían dificultades que nos impedían realizarlas. Hay una sentencia. Estamos hablando de ¿cuántos años desde que se renovó por última vez la... Bueno, nosotros fuimos electos en el 2008, en el 2012 convocamos unas elecciones con base en la ley de universidades vigente, y bueno, fueron suspendidas por la Sala Constitucional y la Sala Electoral, que nos decían que había que modificar todo lo que tiene que ver con la ponderación de todos los sectores que pudieran participar en las elecciones. Nuestra oposición a ello, o nuestras reservas con respecto a ello, en todo caso más que oposición, nuestro cuestionamiento era que debe privar lo académico. La universidad no es la elección de una alcaldía, de una gobernación o elecciones presidenciales o parlamentarias, sino que tiene que ver con el hecho académico. Si es así, obviamente que tiene que tener mayor peso en cuanto a la participación en unas elecciones de los estudiantes, de los egresados y de los profesores. Eso nos trajo una desaveniencia con lo que la propia sentencia decía, pero pudimos conversarlo, pues, y pudimos llegar a un acuerdo, y eso es muy importante. Los acuerdos nunca satisfacen totalmente a ninguna de las partes, y por eso que son acuerdos. Hay un reglamento que va a regir estas elecciones, que es un reglamento provisional, es decir, ese reglamento cesa una vez que concluyan nuestras elecciones. El resto de las universidades, de acuerdo con la sentencia, tienen que hacer un proceso similar. El reglamento nuestro no creemos que pueda ser para que se pueda ser replicado por otras universidades, pero por eso tomar como referencia. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay una experiencia, y las propias elecciones van a ser una buena experiencia. Aquí se van a elegir, como tú lo presentabas, no solamente las autoridades universitarias, sino los 11 decanos de la Universidad Central de Venezuela, los representantes profesionales a los consejos de escuela, a los consejos de facultad y al consejo universitario. Son unas elecciones, es una mega elección. Que llaman mega elección. El nombre no es muy académico, pero bueno, coloquialmente se conoce así. Estamos hablando de más de 100 cargos, de 200 cargos, ¿no? Así es. Y con una participación relativa, porque los egresados participan todos, 220.000, porque los egresados, diríamos, incorporan un número importante. No votan todos los egresados, porque bueno, están por todo el país, pero bien, teóricamente hablando, habían casi 200.000 egresados que pudieran ir a votar, en el caso que fuese así, pero bueno, van a ir menos. Y la presentación fue muy buena, porque ya
venimos con un proceso. Elecciones estudiantiles, elecciones de egresados que fueron tú que eres egresado de una institución académica, ese reencuentro con los egresados fue muy importante, nos fortaleció mucho desde el punto de vista de hubo un ejercicio, como un encuentro a partir de la democracia universitaria, se consiguieron las personas, se reencontraron con la institución y lo que llamamos nosotros la comunidad extensiva, que va más allá de quienes hacemos vida en la universidad, estuvo identificada con su institución. Y en esta ocasión también es importante, claro, tiene ya los elementos que se agregan ahora, que son las elecciones de las autoridades, las elecciones de los decanos, igual que de los delegados profesorales, que obviamente convocan a una mayor cantidad de personas porque ocurren un mismo día. O sea que la participación debe elevarse sustancialmente y eso nos agrada muchísimo porque de esa forma tiene mucho mayor soporte las elecciones que hemos convocado en esta ocasión. En esta ocasión entonces estamos hablando de una población electoral que va desde el personal administrativo, el personal académico, el personal obrero, los estudiantes, los egresados. La paridad de esta votación, ¿cómo se define en este por lo menos, cronograma preliminar? Inicialmente se había planteado, eso nunca se llegó a concretar, que la sentencia y el propio Ejecutivo Nacional coincidían que la universidad tenía que ser uno por uno, es decir, cada miembro de la comunidad independiente. Como si fuera una elección de alcalde, como mencionaba nuestro invitado. Nuestro argumento no era de discriminación a otros sectores, sino de decir cuál es la naturaleza de la institución. Es académica, entonces claro, el peso de lo académico descansa en los profesores, en los estudiantes y los egresados, sin subestimar el valor importantísimo, la función importante que cumplen los empleados, los obreros, que es muchísima. Sin ellos es muy difícil que la universidad pueda funcionar. Pero bueno, se ha llegado a un acuerdo, las elecciones van a ser un laboratorio para que podamos después discutir una ley de universidades que está pendiente. En esa ley de universidades habrá que volver a discutir la ponderación, pero esta ponderación que hemos propuesto pues fue, diríamos, consensuada, fue aceptada. No decimos que es la ideal, pero bueno, es la que tenemos para este momento. Como es transitorio, repito, el reglamento, obviamente lo podemos revisar posteriormente y podemos hacer los ajustes correspondientes o se puede quedar como está. Puede parecer a lo mejor que ese sea el ejemplo que podamos utilizar o permanecer para incorporarlo a una nueva ley, pero esa es la situación. Yo creo que lo más importante, y lo has presentado muy bien por el conocimiento que tienes desde la vida universitaria, es que la institución señera del país, la que tiene una tradición importante, sin subestimar el resto, que cumplimos 300 años el año pasado y que concluyeron en diciembre del año pasado los 300 años, ahora puede, como un impulso de todo lo que allí ocurrió, elecciones que allí ocurrieron, y como un homenaje a ese aniversario, renovar sus autoridades universitarias. Eso es muy importante para fortalecer la democracia interna. Incluso tiene repercusiones sobre el sistema democrático nacional, porque bueno, es una institución que ha participado la participación en todos exactamente en todos los hitos políticos importantes del país y es un hecho político. Es académico, pero también es un hecho político en sentido global, por lo que significa. Es decir, ahí viene el 23 de enero, bueno, la UCB, la autonomía universitaria se rescató el 23 de enero de 1958. Celebrar el 23 de enero tiene que ver inclusive con la autonomía universitaria, porque es uno de sus resultados, rescatar la autonomía. La universidad se renovó a partir que hubo un gobierno distinto a la dictadura que duró hasta el año 58. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos no solo de la importancia de este hecho de poder renovar las autoridades, que como vimos esta cronología que pasó en 2022 con la renovación del resto de las representaciones que hacen vida en la casa que vence la sombra, se corona con esta renovación de las autoridades, el contexto en el que viene, una casa de estudio, una universidad donde los estudiantes están reclamando mejoras, donde existe una dificultad financiera de la que han venido hablando las autoridades. Todo eso también de alguna manera como tributa en lo que ocurre dentro de la Universidad Central de Venezuela. Lo conversamos al regreso con nuestro invitado Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una pausa. Recuerden, @en contexto piso y @Carlos Peñalosa.